Vamos a ser breves esta tarde. ¿Cuántos quieren darle paso primero al Espíritu? Y vamos a dedicar a los niños primero, pero yo pienso que el Espíritu quiere primero bendecir a los niños. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Todavía voy a preguntar de nuevo, a su nombre. Ahora sí, a su nombre, gloria. Bájale un poquitito al piano en el monitor mío, un poquitito, para que no me sobresalte a mí. Tengo una palabra esta tarde para la iglesia que está esperando una palabra. Me quedo con esos 20 amén. El Señor me habló esta mañana y vine a bendecir a alguien hoy. Cuando llega el Espíritu, tengo una palabra que va a transicionar gente hoy aquí. Me quedo con esos 50 que están esperando una transición. Tengo una palabra para los que están esperando una transición en Dios. Cuando llega el Espíritu, lo voy a decir otra vez. Cuando llega el Espíritu, Kevin, todo se nota cuando llega el Espíritu. Y Dios me habló de una forma tan reveladora y tan profunda que me dijo: ok, mira cómo te lo voy a explicar para que tú puedas explicárselo al cuerpo de Cristo. ¿Habrá alguien aquí que es el cuerpo de Cristo? Cuando llega el Espíritu, y yo dije: Señor, pero ¿cómo así? Y Él me dijo: escribe Kay Lewis. Y me comenzó a explicar y me dijo: no fue lo mismo cuando llegó el Hijo que cuando llegó el Espíritu. ¿Alguien está listo para mí hoy? No fue lo mismo, Antonio, cuando llegó el Hijo que cuando llegó el Espíritu. Fueron dos manifestaciones completamente diferentes. Por ejemplo, gracias por ese amén, Karina Eliel. Por ejemplo, cuando llegó el Hijo, el cielo se movió, pero la tierra casi ni se dio cuenta. Lo voy a decir por acá para la gente que vino por una palabra. Cuando llegó el Hijo, cuando el Hijo llegó, diga conmigo, el Hijo llegó. Y dice que llegó en forma de niño, pero era el Hijo. Aunque era un niño, era el Hijo. Y cuando el Hijo llega a la tierra, el cielo se sacudió, porque el cielo se abrió y una estrella en el firmamento anunció la llegada de ese niño. Y aunque todo el cielo sabía que el Hijo había llegado, la tierra casi ni se enteró. Muy pocas personas en toda la tierra se enteraron que llegó el Hijo. Dios, estás aquí. La Biblia dice que este acontecimiento, Caleb, fue en un lugar pequeño de pocos kilómetros de espacio geográfico llamado Belén de Judea. A su nombre. Y dice la Biblia, vamos a mirarlo rapidito, que no tengo tanto tiempo para explicar. Y hoy estamos hablando de niños, vamos a dedicar niños a su nombre. En Belén de Judá, un espacio territorial muy pequeño, número uno. Dos, la gente de Belén era gente común y corriente. Si tú lo puedes cambiar, ponerlo en términos panameños, vamos a decir que la Nueva Jerusalén es Panamá. Jerusalén es todo Panamá. Bueno, Jesús nació, si estás en la capital, Jesús nació en El Chorrillo. Y si estás en Colón, Jesús nació en Calle 8, Vaticano, Bambú o Los Lagos. Son lugares donde la gente comúnmente no va a buscar gloria. El cielo escogió un territorio vulnerable, un territorio poco representativo para la expectativa de la gente, un territorio
ojos de la gente que entiende el valor de las cosas, no tenía ningún valor. Belén de Judá no era el territorio habitual en el que debería nacer un rey. No era el territorio donde debería nacer un rey, porque los reyes naturalmente nacen en los palacios, rodeados de grandeza. Es más, cuando la reina en el mundo natural, reina de España o reina de Inglaterra, esa mujer está embarazada, el planeta lo sabe. Dios mío. Y el día en que nace el hijo de cualquiera reina de este mundo, el planeta entero también lo sabe. Y todo el país rinde pleitesía el día del parto. Pero, diga conmigo, pero cuando nació el hijo, no había jolgorio, pero estaba naciendo el hijo. Poca gente se dio cuenta, pero estaba naciendo el hijo. ¿Quién supo que estaba naciendo el hijo, Manuel? Dice la Biblia que unos pastores estaban cerca de Belén de Judea, pastoreando habitualmente sus ovejas, cuidando el rebaño de noche de los ladrones de las ovejas. Y dice la escritura que vieron una estrella, Dios mío, y segundamente a esa vista de la estrella, unos ángeles se le aparecieron alrededor del rebaño y le dijeron: ha nacido el niño. Hay cierta gente que ha sido escogida para saber que ha nacido el niño. Cuando algo grande nace y Dios lo envuelve en empaques pequeños, no todo el mundo se dará cuenta de que eso grande ha nacido, porque la gente cree que lo grande debe parecer grande, pero a los ojos de Dios lo grande siempre parece pequeño. Por eso la Biblia dice: aunque tu principio haya sido, la gente te ve poquitita hoy, pero que te espere mañana. Todo lo grande comienza pequeño a su nombre. Sigo. El que está aquí me habló en la mañana en mi casa. Le avisaron, hija, a estos pastores. No se saben cuántos eran, pero eran poquititos. El segundo aviso fue un aviso astrológico, porque los que estudian las atmósferas de la tierra, la luna, el sol, todo habla, ¿ok? La tierra habla, la luna habla y las estrellas hablan. Pero hay gente que no sabe leer los astros. Inclusive le llaman a la lectura de los astros brujería. Pero dice que habían unos astrólogos, la incorrecta interpretación le llaman magos, y tiene que ver con adivinación y brujería, pero no eran magos, porque Dios no trata con brujos. Eran astrólogos, gente que estudiaba las atmósferas. Y como hace más de 1500 años había una profecía específica acerca de una de las señales que iban a ser el niño, ellos vieron la estrella que astrológicamente coincidía con la profecía. Bendito sea el Señor, porque antes de que Dios se manifieste, Dios siempre te va a dar una señal. Sigo. Y la Biblia dice que los astrólogos vieron la estrella, y dice que la estrella, cuando hizo contacto, todo el mundo vio la estrella porque el cielo está abierto, pero no todo el mundo sabe lo que significa. Hay mucha gente viendo un montón de cosas, pero la gente está perdida en Bambilandia y no sabe lo que significa. La gente no sabe lo que el terremoto de Venezuela significa. No sabe, la gente no sabe. Y el Señor me ayudó ayer duramente. Me dijo que qué bueno que a nivel de la naturaleza humana, el hombre por naturaleza se levanta a ayudar. Pero más que ayuden a Venezuela, quiero que se arrepientan. Los mismos que están ayudando necesitan arrepentirse, porque lo que le pasó a Venezuela les puede pasar a ellos. Así que no vamos a surgir
como los samaritanos, cuando Dios conoce el corazón del hombre. Y qué lindo que ayudas. Yo también estoy ayudando, aunque no se lo estoy contando a nadie, porque no toda ayuda hay que contársela a la gente. A su nombre. El Señor me habló y me dijo: ok, las buenas obras callan la conciencia, pero no perdonan pecados. Hay gente que hace lo bueno para callar su culpabilidad de no acercarse a Dios con integridad. Las buenas obras pueden apagar la conciencia de lo que tú estás haciendo mal, pero no va a perdonar el pecado. Lo que perdona el pecado es el arrepentimiento. Así que después de ayudar, ve a tu casa, dobla tu rodilla y arrepiéntete. La gente está viendo cosas, pero no sabe lo que significa. Y este segundo grupo de astrólogos, algunos en las traducciones dicen magos, vio la estrella y la siguieron. Ellos no guiaron la estrella los guió a ellos. Porque Dios quería que estos pastores, Dios mío, fueran testigos del nacimiento del Hijo. Porque era una profecía cumplida. Porque el que estaba naciendo también era un pastor. También el que estaba naciendo también era un pastor. Iba a ser el pastor de los pastores que llegaron. A su nombre. Ahora, ¿por qué Dios quiso segundo grupo de personas? Diga conmigo: nació el Hijo. Diga conmigo: llegó el Hijo. El mensaje de hoy es cuando llega el Espíritu. Pero antes de que el Espíritu llegara, primero llegó el Hijo. Sin embargo, el jolgorio, la excitación ambiental, la euforia, la gloria y la manifestación, cuando llegó el Hijo, fue casi mínima. Muy poca gente se enteró. ¿Está siguiéndome hoy? A su nombre. Muy poca gente se entera. Ahora se entera este segundo grupo, que son los astrólogos. ¿Y por qué Dios quiere que esta gente se enterara que estaban haciendo el Hijo? Dos, porque había que cumplir la segunda profecía. Y Dios no quería solo que los astrólogos se enteraran. Había alguien más grande que los astrólogos que tenía que saber que el Hijo nació. ¿Me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Leva callabanza. No, todavía no me está entendiendo. ¿Qué fue lo que ocurrió? La Biblia dice que cuando los astrólogos llegaran, la gente que entiende el ámbito del espíritu, Eva Caí, como en los días de Herodes, sabe que cuando hay un mago, un astrólogo, un profeta alrededor de una atmósfera, algo está ocurriendo. Y la visita de estos reyes magos del oriente no era común en Israel, y menos en un pueblo insignificante como Belén de Judá. Y le avisaron a uno que era rey también, y se llama Herodes, y le dijeron: mira, aquí en tu pueblo hay unos astrólogos. Estos tipos que hacen aquí. Dice Herodes: mándame a buscar a esa gente. Y ellos le preguntaron, Herodes le preguntó: ¿qué ustedes hacen aquí? No, es que vinimos siguiendo la estrella, porque esa estrella es una profecía. Ha nacido un niño, no solamente un niño, ha nacido un rey. Y cuando Herodes escuchó el cumplimiento de la profecía de Isaías, el cumplimiento de la profecía de Isaías, dice que Herodes se turbó. Y hay gente de Bacaya a la que Dios le va a decir ciertas cosas de ti, pero se van a turbar. Yo vine a hablar con gente que por lo que Dios está haciendo contigo, hay gente que está turbada, pero que se turbe lo que quiera, porque Dios de toda manera lo va a hacer. Sigo, Dios está aquí. Sigo, no sigo. Dice la escritura que se turbó Herodes, pero también tú sabes qué hizo Sonia. Se hizo el loco. Se hizo el loco y dice que interpretó. Vamos a ver el contexto. Interpretó diciendo: yo no puedo manifestarme como diablo. Tengo que funcionar como un ángel de luz. Tengo que esconderme, porque lo que realmente quiero es aniquilar. Porque si nace un rey, me va a derrocar. Ahora la profecía está confusa, porque Herodes dice: pero en Belén, ¿entiendes?
Como un rey en Belén. Eso no tiene ni nombre. De Colón va a salir algo nuevo, algo bueno. ¿Cómo así? No se puede. De Nazaret. La gente está turbada, pero a Dios no le importa. Es más, Dios saca lo más grande de los espacios más pequeños. Dios usa a lo más vil, a lo más menospreciado y a lo más burlado. Dice mi Biblia que Dios burló la sabiduría de los grandes y la puso en la boca de los niños. Dios mío. Sigo. Diga conmigo, se turbó Herodes. Herodes se turbó, pero se vistió de ángel de luz. Mira lo que dice Lucas 2:1. Vamos corriendo que no tengo ya casi tiempo. Mira lo que dice. En los ¿Me días, escuchas? ¿Me escuchas? en los días, ¿Seguro? hay cosas que Dios ¿Seguro? siempre hace en ciertos días. Nunca piensa que cuando se trata de Dios ocurre al azar. Dios siempre usa ciertos días. En los días de Augusto, el emperador de Roma, se decretó que se hiciera un censo en todo, ¿qué? Diga conmigo, el imperio romano. Sigue leyendo, vamos corriendo, rapidito, se me fue el tiempo. Este fue el primer censo que hizo cuando Cirenio era el gobernador de Siria. Sigue leyendo. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para él, para el censo. Mira que era un proceso electoral común y corriente, pero Dios usa cosas naturales para posicionar una bendita profecía. Leva calla, todo estaba bien hasta ese momento. Dice la escritura, como José era descendiente del rey David. José, estamos hablando del esposo de María, era descendiente del rey David. Tuvo que ir. Todo el mundo sabe cuando hay votaciones para presidente. Usted puede ser que vive en Colón, pero si usted está inscrito o nació en Chiriquí, usted tiene que agarrar sus patitas. Usted tiene que viajar hasta Chiriquí para que su voto sea efectivo. Es más, usted puede ser de Colón, pero si usted es de Barrio Sur, usted tiene que ir a la escolaridad de Barrio Sur para votar. Barrio Norte, Cristóbal. Dice que José era de Belén. Diga conmigo, profecía. Tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Una profecía preciosa aquí, porque hace 700 años el Señor dijo de la casa de David. Bendita promesa cumplida. Viajó hacia allá, a la aldea de Nazaret. Sigue leyendo conmigo. Llevó consigo a su prometida. Otra vez lo dice esposa. Ya estaban casados aquí. Quien estaba, diga conmigo, embarazada. Rapidito. Mientras estaban allí. Escucha. Hay cosas que si se trata de Dios nunca van a nacer en el lugar incorrecto. Hay cosas que si se trata de Dios nunca van a ser en el lugar inapropiado. Como Dios tiene una agenda perfecta. Le va a callar. El niño, Isaías dijo, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Le va a callar. Isaías 11:2. Del retoño de David nacerá un Salvador, y el Espíritu de Dios estará sobre él. Jesús tenía que nacer en Belén, lugar de la promesa. Todo lo que Dios tiene para ti lo tiene en el lugar de la promesa. Si lo que Dios tiene para ti está en Belén, si te mueve pierdes. Se me fueron. Lo voy a decir por acá para que la gente me entienda. Si lo que Dios tiene para ti está en Belén, no te muevas de Belén. Tú me estás escuchando. Si no me crees, pregúntale a Noemí. Dice que hubo hambre en Belén. Belén de Noemí también es de Belén de Judá. Hubo hambre, y dice la Biblia que se fue a Moab. Pero un día volvió a escuchar que Dios había visitado a su pueblo. El lugar donde Dios se manifiesta siempre va a ser Belén. Apuesto que es Belén, la casa de pan, que es Belén, la casa de mi promesa, que es Belén, la casa donde Dios me dio la palabra. Cuando Dios te da una palabra en una casa, no te muevas de tu Belén. Estoy hablando con alguien ahora. Aprende
Belén de Biblia, no te muevas de tu Belén. El que se mueve de Belén pierde. Mientras estaban allí llegó el momento. Voy avanzando. Llegó el momento para que naciera el bebé. Tercer principio: un momento que no era oportuno. ¿Cómo Dios permite que el hijo, estoy hablando de que nació el hijo, cómo Dios permite que el hijo nazca en un momento que no es oportuno nacer? Estoy hablando del instante preciso. María dio a luz su primer hijo varón. Wow. Primogénito. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un... No. Yo he visto testimonios. Y en estos días, con toda la situación de Venezuela, seguimos orando por ellos. Hay mucha gente, mujeres que estaban embarazadas y que dieron a luz en las escaleras. En estos días escuché un testimonio de uno de los hijos que su hermana dio a luz en un pasillo. Cuando dice llegó el momento, no es que vamos corriendo al hospital. Llegó el momento, es que la tipa se parió donde estaba. Y como no tenían nada organizado, porque ella no fue a parir. Y a veces tú estás yendo a un lugar creyendo que vas para una cosa, pero Dios te tiene preparada otra. Yo estoy hablando con la gente que sabe que Dios sorprende. Tú vas a ir a un lugar para una cosa, pero Dios tiene preparado para otra. Estoy hablando con esta casa hoy a su nombre. Dice que lo acostó en un, diga conmigo, pesebre. Un pesebre es un molde donde se pone alimento para animales. Pero como tiene forma de cuna, ellos dijeron, acostémoslos ahí. ¿Y por qué tuvo que acostarlo en un establo con un pesebre donde se pone comida para animales? Porque otra profecía del hijo se estaba cumpliendo. No se lo estaban haciendo un niño, estaban haciendo un cordero. Porque no había alojamiento disponible. Estoy diciendo que José y María era gente corriente. Yo que tengo una posición ministerial buena, yo llego a cualquier lugar y la gente me atiende. Pastora, llegó. No me importa dónde vaya, almacén, tienda, lo que sea. Pastora, venga, pase. Pastora, venga, le ayudo. Pastora, véngale con esto. Pastora, le damos el descuento. Pastora, pero yo no estoy pidiendo nada. Yo cada vez que voy a un lugar pago lo mío. No estoy pidiendo nada, pero cuando tú cargas gracia, ¿está entendiendo lo que estoy diciendo en otras palabras? Que tú pariste a tu hijo mejor que el que María parió el de ella. Solo hasta una idea. Tú pariste a tu hijo en mejores condiciones que el que María parió al suyo. No había alojamiento disponible. Significa que buscaron un hotel para poder ejecutar el parto. Pero donde sea que fueron le dijeron, no hay. ¿Cómo es posible que el hijo nace bajo estas condiciones? Estoy hablando esta tarde de cuando llega el Espíritu. Mira lo que ocurrió cuando llegó el hijo. Poca gente, poca noticia, poco posicionamiento. En las circunstancias del nacimiento fueron complejas, pero el hijo nació. Porque Dios quiso que el hijo naciera bajo esas condiciones. Mira el verso 8, para que tengas el contexto de lo que acabo de decir, solo para leerlo. Esa noche habían unos pastores, para que sepan Biblia, en los que campos cercanos, ya te lo dije, que estaban qué cosas, cuidando sus ovejas. Ya te lo dije, pero solo para que tengas testimonio de la palabra. Verso 9, corriendo.
Verso 9, verso 9, verso 9. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, también te lo dije, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, diga conmigo, aterrados. Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias. Hosana al Hijo de David, bendito sea el Señor, que darán gran alegría a toda la gente. Ellos estaban siendo anunciados de forma presente de una alegría que sería para el mundo, pero en forma futura. El mundo no sabía, Levacaya, que su alegría había nacido. Hay gente que no sabe que su bendición ya nació, pero está ahí. Espérate un poquitito, que pronto te van a llamar. El ángel se va a aparecer para decirte la buena noticia. A su nombre. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, ciudad de David. Sigue leyendo. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Dios, encontrarán. Era imposible que un niño estuviera acostado en una capa para alimentar animales. Cuando vieron esa señal dijeron: nació el niño. Tiras de tela, acostado en un pesebre. Avanzo. El hijo nació en Belén, en humildad, en silencio. Diga conmigo, en silencio. Hay cosas grandes que Dios hace en silencio. Lo voy a decir para los que lo entienden. Hay cosas grandes que Dios hace en silencio. Nació en un pesebre. Nació sin palacio, sin templo, sin multitud. Hoy vamos a dedicar niños, y aquí están los testigos, los que llamamos padrino, madrina. Yo estoy segura que toda la casa sabe, de la dedicación del niño. Estoy convencida que cuando ese niño nació también fue una noticia poderosa, linda. Lo compartiste en las redes y todo el mundo. Keila, por ejemplo, la hija de Katy de Ponce, es una niña con un nacimiento global. Él fue a España y lo felicitaron por el nacimiento de su hija. De todos los lugares le han enviado presentes y regalos a Keila. Diga conmigo, gracia extendida. Hay cosas que te alcanzan, no porque se trata de ti, sino porque en tú caminas. Nunca olvides eso, Lot. Sin multitud, Sonia, sin sacerdotes. Estamos hablando del rey. Hay un ritual sacerdotal cuando nacen los primogénitos. Cuando nació Isaac, hubo un ritual sacerdotal. Está naciendo el Hijo de Dios y ni siquiera hay un sacerdote. Pocas personas, pastores, astrólogos y 2 personas más. Estamos hablando de que alrededor de 15 personas, vamos a incluir a Herodes, supieron del nacimiento del niño. 2 personas más que supieron del nacimiento del niño fue una mujer que se llama Ana y otro hombre que se llama Simeón, que estaban siempre en el templo y que Dios le había dado una palabra, que sus ojos no se iban a cerrar. Y cuando ellos vieron al niño entrar en el templo, día después de nacido, el Espíritu le dio testimonio y le dijo: ese es el niño que yo te profeticé. Escucha, nadie sabía, inclusive nadie supo de la condición de María para decir que la gente tenía expectativa del embarazo, porque él pudiendo publicar el pecado de María, que al principio él no entendía, dice que él la cubrió y se casó con ella. Así que nadie supo que María estaba embarazada antes del matrimonio. Así que la gente que le gusta el chisme no tenía elementos para hablar de ella y estar pendiente al parto. No tenían elementos para sumar y restar y sacar conclusión si era hijo de José o no. Dios se reservó todo. Sigo. Ahora vamos al contexto para terminar acá. La gloria del Hijo estaba allí, pero estaba velada en carne. Juan 1:14 dice: entonces ese hombre se hizo, o esa palabra, perdón, se hizo carne
y habitó entre nosotros. Estaba la gloria, pero estaba velada. Escucha. Ahora vamos a mirar. Cuando nació el Hijo, la tierra se vistió de humanidad. Porque Jesús vino en su humanidad a redimir la humanidad. Pero cuando llegó el Espíritu, la tierra se vistió de poder. Yo vine a hablar con alguien hoy. Cuando llega el Espíritu, te estoy introduciendo, te dije todo esto para conectarte en qué administración del reino estamos ahora. Cuando llegó el Espíritu, no hubo tanto alboroto, porque la tierra se estaba vistiendo de humanidad. Eva calla mansa, pero cuando llegó el Espíritu, la tierra se vistió de poder. Hechos 2:5. Corriendo, que me voy a meter aquí. Corriendo, voy al rema. Moraban entonces en Jerusalén. Mira el contraste, Manuel. Cuando llega el Espíritu, cuando llegó el Hijo, todo fue en secreto. Dice que un día especial nació ese niño. Pero cuando llega el Espíritu, Dios también escoge un día. Pero era un día diferente, un día particular, un día de fiesta, un día de alboroto. El Espíritu me acaba de hablar y me dijo: ok, la gente sabrá cómo regresará el Hijo. Hay muy poca gente que será avisada cuando vuelva el Hijo. Se me fueron. El Hijo va a regresar 2 veces. La primera vez no va a bajar. Nosotros vamos a subir y nos vamos a esperar arriba. Vamos a tener una fiesta. Van a pasar 7 años y después volvemos con el sonar de las trompetas. Pero cuando Él venga a llevarnos, solo el que se va a saber. Solo el que se va a saber. El que no se va ni siquiera va a ser avisado. Moraban entonces en Jerusalén judíos. Diga conmigo judíos. Pero dígalo con autoridad. Diga conmigo judíos. Diga conmigo varones piadosos. Vamos, dígalo con autoridad. ¿De dónde? No los escucho. Dígalo de nuevo más fuerte. ¿Qué locura es esta? Dios espera para que llegue el Espíritu un día particular y especial, y se asegura de reunir a todas las naciones, porque cuando llegue el Espíritu la reunión va a ser grande. Cuando llegue el Espíritu todo el mundo lo va a saber. Cuando llegue el Espíritu se va a notar. Cuando llegue el Espíritu, el que está muerto espiritualmente se va a enterar. Las naciones convergían a Jerusalén porque se celebraba la fiesta de Pentecostés. Ese día quiero que todos estén allí, porque el Espíritu, o el Hijo, perdón, vino
para morir por la iglesia, pero el Espíritu vino para encender a la iglesia. Es muy diferente cuando llegó el Hijo que cuando llegó el Espíritu. La llegada del Espíritu es una noticia global. Por eso la Biblia dice en Joel 2:28 que estoy diciendo que el que estaba conmigo en el cuarto me habló y me dijo que Lewi, llegaron los días del Espíritu. Toda la tierra sabrá del movimiento del Espíritu. Pero antes de que venga el avivamiento, viene el sacudimiento. No solo Venezuela, República Dominicana será sacudida, Panamá será sacudida, Japón será sacudida, porque el sacudimiento lo tiene que ver todo el mundo. Así como todo el mundo está viendo lo que le está pasando a Venezuela, todas las naciones verán el poderoso avivamiento. Los días que vienen serán días del Espíritu. Estás aquí, Señor. Siento poder aquí. Entonces, ponme el texto que estaba leyendo, por favor. Donde estaba leyendo, no me pierdas así. Donde estaba leyendo. Verso 6, corriendo. Verso 6. Verso 5. Sí, verso 6. Corriendo, ya no me queda tiempo. Y hecho este estruendo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Dios mío, la palabra estruendo se relaciona con ruido, con eco, con una resonancia, con algo que no podría ignorarse. Por eso en una vida levacaya que tiene espíritu, es una vida que hace ruido, es una vida que se nota, es una vida, Dios mío, que se mueve, es una vida que manifiesta gloria. Cuando alguien hoy, no el mundo, la iglesia está para ser aceptada y encajar. Queremos sacar Lebracaya a Jesús de Nazaret y meterlo donde ellos caben. Como ellos no se sienten dignos de entrar en Nazaret, han modificado a Cristo para que encaje en ellos, porque nadie quisiera seguir a un Jesús de Nazaret. Hay pastores que la gente quiere modificar para que se amolden a su estatus. Hay pastores que tienen que cambiar cómo hablan, que tienen que cambiar cómo visten para gustarle a la gente a la que le predican. Eva Calla avanza, pero el Dios que te llamó no te llamó a gustarle a la gente. Si vas a aceptar a Jesús, tienes que aceptar al de Nazaret. Él no se va a mudar para Punta Paitilla, Él no se va a mudar para Punta Cana. Si lo vas a aceptar, tienes que aceptar al que te dieron en el Nazaret. Y hecho un estruendo. Cuando el Hijo llegó, hubo silencio, pero cuando llegó el Espíritu, hubo un estruendo. Por eso la gente se ofende cuando en las iglesias hay estruendo, porque gritan, porque saltan, porque pensé que alguien iba a gritar, porque alaban, porque corren. Eva Calla avanza. ¿Por qué? Porque se nota cuando llegó el Espíritu. Yo no voy a quedarme quieta para encajar en tu molde. Cuando llega el Espíritu, que los músicos suban. Cuando llega el Espíritu, cuando llega el Espíritu, hay estruendo, hay alboroto, hay alegría, hay gozo, hay movimiento. Se vale correr, se vale danzar, se vale brincar, se vale celebrar. Alguien que se ponga de pie. Tú no estás celebrando como que llegó el Espíritu.
Maná. Coatatayema. Lima cante macaya. Y el estruendo, hecho el estruendo junto a la multitud, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Las maravillas de Dios, cuando llega el Espíritu, abacaya, se vale la lengua. ¿Y por qué esa gente habla así? Porque llegó el Espíritu. No te abacaya, no te avergüences de la lengua. La lengua es testimonio de que llegó el Espíritu. Habla lengua, haz alboroto, escucha. Queremos tener el Espíritu de Dios, pero sacarle la esencia del Pentecostés. Y no se le puede quitar al Espíritu Santo su naturaleza. Cuando Él llega, hay fuego. Cuando Él llega, hay profecía. Estoy hablando de mi Ema Calla, de mi maestro. Cuando Él llega, hay liberación. Cuando Él llega, Ema Calla, hay rompimiento. Cuando Él llega, hay estruendo. Cuando Él llega, hay sonido. Cuando Él llega, la gente se alborota. Cuando Él llega, la gente danza. Cuando Él llega, la gente celebra. Estoy diciendo que llegó. Cuando Él llega, cuando Él llega, cuando Él llega, cuando Él llega, cuando Él llega. Ponte de pie. Ponte de pie. Les oían hablar en su propia lengua. Lo que estoy diciendo, que cuando Eva Calla se derrame el avivamiento, las naciones hablarán lenguas del Espíritu. Eva Calla, toda la tierra bajo el cielo sabrá que hay avivamiento. No tendremos que forzar nada. El propio Espíritu va a llegar. A su nombre, a su nombre. Verso 7, rápido corriendo. Verso 7. Estaban atónitos y maravillados diciendo: mira, ¿no son Galileos todos estos que hablan? Porque la gloria se reservó para los humildes. ¿Sobre quién cayó el Espíritu? Sobre los 120. ¿Alguien quiere saber por qué fueron 120? La Biblia dice en Génesis que Noé construyó un arca y demoró la construcción 120 años hasta que entró en el arca. 120 es el número de la carne. ¿Por qué estaban reunidos 120? Porque los días de la carne se habían terminado. Los días de la humanidad se habían terminado. Y ahora comenzarían los días del bendito Espíritu Santo. Yo vine a decirle a casa de mi Padre lo que viene para ti, lo que viene para mí, lo que viene para nosotros. Días del Espíritu de Dios, los días del Espíritu Santo. Alguien tiene que volverse loco aquí. Los días del Espíritu Santo. Los días del Espíritu Santo. Un estruendo. Algo está sucediendo. Algo que no se puede ignorar. ¿Alguien está sintiendo el Espíritu? Ese estruendo está aquí. Leva calla mansa. Cuando llega el Espíritu, un estruendo, algo diferente estaba ocurriendo que no se podía ignorar. Y de la misma manera proféticamente pasa con la oración. Leva calla. Cuando llega el Espíritu, la oración es diferente. Cuando llega el Espíritu, la adoración es diferente. Cuando llega el Espíritu, la predicación es diferente. Cuando llega el Espíritu, la casa es diferente. Cuando llega el Espíritu, los hijos son diferentes. Cuando llega el Espíritu, se tiene que notar. La gente no te puede ver igual. La gente tiene que ver que has sido lleno, 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 lleno. Cuando llega el Espíritu como ahora, va a comenzar a caer sobre gente aquí. Él llega donde es celebrado. Él llega donde es adorado. Escucha, hay algo que pasa también cuando llega el Espíritu. Cuando llega el Espíritu también llega la crítica de los que no entienden al Espíritu,
Di las cosas del Espíritu. Verso 13, Hechos 2, verso 13. Corta un poquito, rapidito. Lepra calla más otros. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Mira conmigo, burlándose. Hay gente que se está burlando de las cosas de Dios, pero no pasa nada. Lepra calla. Dice que decían, esto están. Pon versión NTV. Versión NTV. Versión NTV. Versión NTV. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos. Eso es todo. Alguien va a interpretar mal tu abacaya mansa, tu llenura. Para algunos va a estar borracho, pero para los que saben que es poder de Dios, habrá alguien aquí. Habrá alguien aquí. Yo pensé que alguien se iba a volver loco. Para los que saben que está sucediendo, alguien diga, llegó el Espíritu. No estoy borracha. No estoy borracha. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Cuando Él llega, la gente cae. Cuando Él llega, la gente ríe. Cuando Él llega, la gente danza. Cuando Él llega, la gente se libera. Cuando Él llega, la gente se goza. Cuando Él llega. Cuando Él llega, 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 leva calla mansa, robo cuturiba calla mansa. Ponme el versículo 1, versículo 1, Hechos 2, rapidito, ya voy a cerrar. Versículo 1 de Hechos 2, rápido. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos como esta tarde en un mismo lugar. Yo siento poder aquí. Él me dijo, te voy a llenar, Kailewi. Voy a llenar a la iglesia. Voy a llenar a la gente que tiene hambre de mí. El Pentecostés de esta casa comienza hoy, porque esta semana viene aniversario. Verso 2, verso 2. Alguien que lo alabe. Leva calla, de repente. Hay un de repente en esta bendita casa ahora. Se oyó un ruido, un ruido, un ruido. Cuando llega el Espíritu hay ruido. No podemos estar callados. No me digas que me calle. No me digas que no dance. No me digas que no brinque. No me digas que no cante. Cuando llega, estoy diciendo que cuando llega, estoy diciendo que cuando llega la expresión Luhu, Paiku, Mikwa, Paso Toto, Lepa Katatarema, Lipa Nema Kuntanama. Se oyó un ruido desde el cielo, de arriba, Shema, parecido al estruendo de un viento fuerte, impetuoso. El hijo llegó en silencio, pero el Espíritu llegó haciendo fiesta. Llegué yo, llegó el Espíritu llegó haciendo fiesta. Todo el mundo supo que llegó el Espíritu. Las naciones sabrán que llegó el Espíritu. Iglesia, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque el mundo entero está en tiniebla, pero sobre ti amanecerá Jehová. La iglesia será cubierta. El remanente fiel será cubierto por el espíritu del sacudimiento. Lo que te estoy diciendo en otras palabras, métete en la ola del Espíritu. Porque el que esté fuera de la ola del Espíritu, el que no esté bajo el viento se lo va a llevar. Eva calla, pero hay un viento que me guarda. Hay un viento que me cubre. Eva calla, que aunque mi barca se tambalee, no se cae. Eva calla, porque está calafateada con el Espíritu. Vine a hablar con alguien que está en el Espíritu. Un fuerte viento impetuoso llenó toda la casa. Alguien tiene que ser lleno hoy. Toda la casa. Toda la casa. Siento poder aquí. Toda la casa. Siento poder aquí. Siento poder aquí. Siento poder aquí. Siento poder aquí.
Siento el poder, siento el poder, siento el poder. Está llegando el Espíritu, está llegando el Espíritu, está llegando el Espíritu, está llegando el Espíritu. Alguien se va a ir lleno, 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 lleno. Vamos a beber la cena, vamos a dedicar a los niños. Llenura, 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 llenura. Alguien tiene que llenarse, alguien tiene que llenarse. Lléname, lléname, Espíritu Santo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecoste. ¿Alguien quiere más? ¿Alguien quiere más? ¿Alguien quiere más? Ama worship, conéctate con el cielo. Como en el Pentecoste. Sepa, Espíritu Santo, estás aquí. Y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés. El Hijo vino para hacer una obra por nosotros, pero el Espíritu vino para hacer una obra a través de nosotros. Llegó el Espíritu, llegó el Espíritu. Y cuando llega el Espíritu, no solo tú serás llenado, serás usado para que otro también se llene. Tu casa será llena cuando llegó el Espíritu. Tu casa será llena porque llegó el Espíritu. Tus hijos serán llenos porque llegó el Espíritu. Tu vida será llena porque llegó el Espíritu. Los niños de esta casa serán llenos porque llegó el Espíritu. La iglesia, Eva Calla, el movimiento de la gloria de Dios está aquí porque llegó el Espíritu. La llegada del Espíritu Santo en el día de la fiesta de Pentecostés no fue solo una experiencia fuerte para la iglesia, fue la inauguración de la nueva fase administrativa del reino de Dios. Un reino administrado por el Espíritu. Lo voy a decir otra vez: un reino administrado por el Espíritu. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, la diferencia entre la llegada del Hijo y la llegada del Espíritu no dice que el nacimiento de Cristo fue débil. Significa que la gloria del Hijo fue escondida en la humanidad, mientras que la gloria del Espíritu fue revelada a la humanidad. Y la señal más grande de cuando llega el Espíritu es que Cristo será predicado. ¿Tú quieres saber si el Espíritu Santo está en un mensaje? La señal es que ese mensaje apunta a Cristo. No tiene que sonar bonito. Puede que suene bonito, que suene elocuente, que levante aplausos, que suene motivacional, pero lo único que lo certifica es que ese mensaje apunta a Cristo. Y lo que el Espíritu está haciendo para esta temporada es devolviéndole a las plataformas el mensaje que apunta a Cristo. El mensaje que apunta a Cristo. Eso no va a bendecir a mucha gente que está esperando para sí mismo. Que el mensaje apunte al ego, que el mensaje apunte a los sueños personales, que el mensaje apunte a las pretensiones, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta, a mi ego le va a callar. El mensaje del Espíritu apunta a Cristo. Cuando el Espíritu llega, Cristo será predicado.
predicado porque el centro del mensaje de Pentecostés fue Cristo. Hechos 2:32. Después que Pedro y los 120 vieron la gloria, Pedro tuvo la oportunidad de abrir la boca cuando llegó el Espíritu, y lo primero que dijo: Dios levantó a Jesús de Nazaret. El mensaje no fueron las lenguas, aunque hubo lenguas. El mensaje no fueron las profecías, aunque hubo profecía. El mensaje no fueron los estruendos, aunque hubo estruendo. El mensaje no fue el ruido, aunque hubo ruido. El mensaje fue Cristo. Aunque haya ruido, aunque tú dances, aunque tú brinques, aunque tú te caigas, aunque tú te levantes, cuando tú te pares de ahí, agarra el mensaje y es uno solo: Cristo, 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 Cristo. Que vuelva Jesús a los altares, que vuelva Jesús al corazón de la iglesia, que vuelva Cristo, que vuelva. Estoy diciéndole a alguien que vuelva el Mesías. Pedro no predicó del fuego, ni de las lenguas, ni de su propia experiencia, cómo se sintió. Cuando abrió la boca, su mensaje apuntó hacia Cristo. Por una razón: porque cuando llega Cristo, cuando llega el Espíritu, Jesús será el mensaje. Juan 16:13. Cuando llega Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad. Jesús habló estas palabras. Recuerda que le estoy enseñando qué piensa Cristo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. La única cosa que te va a librar del engaño no es lo que dice la gente ociosa, es lo que dice el Espíritu. Y el Espíritu es el único que te puede dar testimonio de cuando algo es verdad o no. Aprende a no ser engañado. Escucha al Espíritu. Porque el engaño viene, pero nadie que escucha al Espíritu será engañado. Dice mi Biblia, Manuel, Él no hablará, bendito Espíritu de Dios. Él no hablará por su propia cuenta. El Espíritu es tan sensible, aunque es tan ruidoso, que Él no está buscando gloria personal, aunque Él es el que la provoca. Él no está buscando gloria personal, aunque Él es el que está la provocando. Él no está buscando que se le aplauda por los milagros, aunque Él es el que lo causa. Él no está buscando que se le glorifique por el poder, aunque Él es el que lo manifiesta. Cuando Él se manifiesta, Él quiere que toda la gente apunte a Cristo, porque Él solo vino para glorificar al Hijo. El Espíritu Santo es la persona más humilde que tú vas a conocer en toda tu vida. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído. El Espíritu también escucha. Lo que Él me habla a mí es lo que Él oyó del Hijo y del Padre. Lo que Él te revela no es lo que Él mismo fabricó. Él escucha al Hijo y al Padre y después le habla a Caleb. Ahora el Padre no habla directo, el Hijo no habla directo. El que habla directo es el Espíritu. Cuando tú dices Dios me habló, Dios no te habló, porque el que está hablando es el Espíritu. Cuando tú dices el Hijo me habló, el Hijo no te habló, el que te habló fue el Espíritu. Porque la instrucción administrativa de este tiempo la tiene el Espíritu. Y todo lo que el Espíritu te dice es lo que el Padre habla. Lebacaya, ve a decirle a Caleb, a Bacaya, él puede usar a un profeta para hablarte, Lebacaya, pero también va a usar al Espíritu para hablarte. Yo vine a profetizar que se levanta la generación de gente que va a oír al Espíritu hablar, al Espíritu hablar. Cuando el Espíritu te guía no vas a tropezar, Ponce. Cuando el Espíritu te guía vas a avanzar. Cuando el Espíritu te guía vas a ser preservado. Cuando el Espíritu te guía vas a cometer menos burrada. Cuando el Espíritu te guía, el Espíritu está aquí.
La gente está en caos porque no está viviendo la guianza del Espíritu. El pecado te domina porque no estás siendo guiado por el Espíritu. Eva Calla Mansa, tu vida como hijo de Dios no ha sido acreditada porque te falta Espíritu. Eva Calla Mansa, los que tienen el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. No cualquiera que dice ser hijo es hijo. La señal de que eres hijo es que tienes que tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que necesita este mundo. El Espíritu Santo es lo que necesita Venezuela. El Espíritu Santo es lo que necesita Estados Unidos, Panamá y las naciones del mundo. Que vuelvan los días donde la gente se arrepiente de batalla. Una de las grandes cosas que trae el Espíritu de Dios es arrepentimiento. El Espíritu no solapa el pecado. De batalla, el Espíritu te lleva a reconocer que necesitas a Jesús. Él les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Por qué sabemos lo que va a pasar? Porque el Espíritu nos está hablando. ¿Y tú sabes qué está diciendo el Espíritu? Que te alinee, que Cristo viene. Que te alinee, que el rapto viene. ¿Tú sabes qué está diciendo el Espíritu? Que te arrepientas antes que el terremoto venga. Que busques a Dios, que dejes el ocio, que sueltes el pecado, la ira, el odio, la división. Arrepentirse no es ir a la iglesia. Hay gente que va a la iglesia y no está arrepentida. Arrepentimiento significa cambio de dirección en la mente y en el corazón. Mi mente y mi corazón giraban hacia un lado, pero cuando vino el Espíritu tuve testimonio de mi condición. Que la Biblia dice, Celestino, que el Espíritu Eva Calla es el único que te convence del pecado. Cuando tú escuchas y sientes ese quebrantamiento y ganas de arrepentirte, el Espíritu Santo está soplando arrepentimiento. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no está autorizado por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está aquí. Cuando Él venga, verso 14, termina allí para ver 14, ¿no? Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. ¿Por qué el Espíritu Santo a veces no obra? Porque no ha recibido nada. ¿Y por qué no ha recibido nada? Porque la iglesia no ha pedido nada. Todavía no habéis pedido nada en mi nombre. Pídanselo al Padre. Yo lo recibo, lo entrego al Espíritu y el Espíritu lo